Y partiendo de allí, halló a Eliseo ben Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la 12ª. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Entonces él dejó los bueyes, fue corriendo tras Elías y dijo: Besaré ahora a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: Ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Y dejó de ir tras él. Luego tomó la yunta de bueyes y los sacrificó, y con el arado de los bueyes cocinó su carne y la dio a la gente para que comieran. Después se levantó y fue tras Elías y lo servía. Y Acab durmió con sus padres, y su hijo Ocozías reinó en su lugar. En el año 17 de Josafat, rey de Judá, Ocozías ben Acab comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam ben Nabat, quien hizo pecar a Israel. Y sirvió a Baal, y se postró ante él, y provocó la ira de Yahvé, el Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y Ocozías cayó por la ventana de su aposento alto en Samaria y se lastimó. Y envió mensajeros a los que dijo: Id y consultad a Baal-zebub, dios de Cron, si sanaré de esta enfermedad. Entonces el ángel de Yahvé dijo a Elías Tisbita: Levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿Es porque no hay Elohim en Israel por lo que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? Por tanto, así dice Yahvé: No bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue, y murió conforme a la palabra de Yahvé que había dicho Elías. Y reinó en su lugar Joram en el año 2 de Joram ben Josafat, rey de Judá, porque no tuvo ningún hijo. Los demás hechos de Ocozías ¿no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Israel? Sucedió que cuando Yahvé iba a hacer subir a Elías a los cielos en el torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Yahvé me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo respondió: Vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces bajaron a Betel. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron a Eliseo y le preguntaron: ¿Sabes que Yahvé arrebata hoy a tu señor de encima de tu cabeza? Y él respondió: Sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: Eliseo, quédate ahora aquí, porque Yahvé me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: Vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿Sabes que Yahvé arrebata hoy a tu señor de encima de tu cabeza? Y él dijo: Sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: Quédate ahora aquí, porque Yahvé me ha enviado al Jordán. Pero él dijo: Vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Y ambos se fueron. Y fueron 50 hombres de los hijos de los profetas, y se detuvieron frente a ellos a lo lejos, y los dos se detuvieron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y se separaron a uno y otro lado, y ambos cruzaron por tierra seca. Y sucedió que cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que he de hacer por ti antes que sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo respondió: Te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Y él le dijo: Difícil cosa has pedido. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, será así, pero si no, no. Y mientras ellos iban caminando y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió a los cielos en el torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro y auriga de Israel. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Y recogió el manto de Elías, que se le había caído, y se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído,
golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Y cuando golpeó las aguas, también fueron divididas a uno y otro lado, y Eliseo cruzó. Y cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Luego fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Luego los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar de esta ciudad es bueno, como ve mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned allí sal. Y se la trajeron. Y salió al manantial y echando allí la sal, dijo: Así dice Yahvé: Yo he saneado estas aguas, no habrá por ellas más muerte ni esterilidad. Y las aguas fueron sanas hasta este día, conforme a la palabra que habló Eliseo. Llegamos al final de nuestra serie Radical. La semana pasada, en el capítulo anterior, veíamos cómo fallecía Acab. La historia de Acab finalizará con una flecha que atravesará la juntura de su armadura y le tendrá sangrando a lo largo de una larga y dura batalla, y le tendrá sangrando, como os decía, hasta su muerte. Tras la muerte de Acab, la Biblia nos narra la subida al trono, el ascenso al trono de Ocosías y su breve reinado. Apenas 7 versículos sueltos más un capítulo en el segundo libro de Reyes es el registro completo que tenemos acerca de Ocosías. Ocosías se cayó por una ventana. Así empieza el segundo libro de Reyes, tras una breve mención en el versículo 1 a Moab, algo que el autor retomará después en el capítulo 3. Es una forma muy abrupta, muy violenta de empezar el libro. Ocosías se cayó por una ventana. Apenas llevaba un año reinando en Israel. Esta caída cambiará todos sus planes. En medio de su dolor, postrado en su cama, en los temores de la muerte, el rey iba a enviar mensajeros a consultar a Dios por su destino. Pero su Dios no es Yahvé. Ocosías manda a los mensajeros a la ciudad de Ecrón, que está en Filistea, es una de las 5 ciudades filisteas más famosas, y los envía para que consulten a Baal-zebub. Así es como los filisteos conocían a Baal. Para los cananeos o para los fenicios el nombre común era Baal. Para los filisteos, como os decía, el nombre común era Baal-zebub, pero era el mismo Dios. Un Dios que era el Dios de su madre Jezabel. Quizá fue ella, Jezabel, la madre de Ocosías, quien le recomendó que consultara a Baal. Recordemos que Jezabel era una gran adoradora de Baal, que sostenía con el dinero de la corona a muchísimos profetas para Baal. Recordemos Primera de Reyes, capítulo 18. Recordemos también que Acab, con su pacto matrimonial político con Fenicia, con Jezabel, va a construir en Samaria un templo para Baal, y como os decía, va a sostener a 450 profetas. Ante esto, es natural que nos preguntemos por qué Ocosías, teniendo un templo para Baal en Samaria, envía a sus mensajeros a Ecrón a consultar a Baal. Solo hay un par de opciones plausibles. La número 1, que en ese momento histórico no quedaran profetas de Baal. Recordad que Elías ha matado a los 450 profetas en el arroyo de Cisón durante la narración del Monte Carmelo. Por lo tanto, puede ser que no quedara ningún profeta para Baal y Ocosías no tuviera a quién consultarle, aunque hubiera un templo. Una segunda opción es que Baal-zebub fuera considerado por los filisteos un dios de la salud o de la enfermedad o de la restauración física, de la misma manera en que la semana pasada leíamos que los sirios decían que Yahvé era un dios de la montaña. Recordemos que lo natural en esta época histórica es el politeísmo y que la gente tenía dioses para todo tipo de cosas. Así que Ocosías envía mensajeros a Ecrón a consultar si él morirá o vivirá después de este accidente. Elías escucha la voz de Dios y es enviado a interceptar estos mensajeros en su camino y emite un juicio sobre la vida de Ocosías, un juicio muy claro, muy directo. Él no se va a levantar de la cama en la que está postrado. Los mensajeros no conocen a Elías, tampoco le reconocen, no saben quién es,
pero cuando lleven el mensaje a Ococías, Ococías les preguntará cómo iba vestido, le darán algunos datos e inmediatamente Ococías reconocerá a Elías. Y ese detalle es importante porque descubrimos en eso dos cosas. Número uno, que aunque Ococías tuvo un reinado breve, Ococías conocía muy bien a Elías. Había sido el enemigo número uno de sus padres. Había crecido y vivido toda su juventud con estas experiencias que hemos estado narrando las semanas anteriores. Ococías conocía bien a Elías. Número dos, había recibido un testimonio de Yahvé para su vida. El capítulo 1 tiene otra intrahistoria que no vamos a explicar ahora, en la que Ococías intenta que Elías venga a él y le envía grupos de 50 y tal. Al final del capítulo, Elías finalmente va a Ococías y le va a transmitir lo mismo que al principio del capítulo, que él no se va a levantar de esa cama. Y murió, dice el texto, conforme a la palabra de Yahvé le había dicho a Elías. Como veis, una historia breve, corta, rápida, directa, sin demasiados detalles. Fin. En comparación con el extenso currículum vitae de maldad de Acab y de Jezabel, Ococías apenas tuvo tiempo de hacer el mal en su reinado. Su vida, sin embargo, al margen de su reinado, estuvo plagada de oportunidades de dejar de hacer el mal y de reconocer a Yahvé a través de las vicisitudes y de las luchas de sus padres con Yahvé y con los profetas de Yahvé. Si retrocedemos en el texto al capítulo anterior, al último capítulo del primer libro de Reyes, es muy interesante que en 3 versículos se nos ofrecen los highlights de la vida de Ococías, como su currículum vitae explicado en solo 3 versículos. Os lo hago guionizado muy rápido. Número 1, reinó solo 2 años en Samaria. Número 2, dice que hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. Número 3, se nos dice que anduvo en el camino de su padre, su madre y Jeroboam. Esos fueron los modelos, los padres espirituales de Ococías, los modelos que él siguió. 4, se nos dice que sirvió a Baal y se postró ante él. Y 5, se nos dice que provocó la ira de Yahvé conforme a todas las cosas que había hecho Acab, su padre. Ese es el currículum vitae de Ococías. Recientemente volvió a ver una película que se grabó en 1997, una película de Harrison Ford, Brad Pitt, que en español se llama La sombra del diablo. La película nos narra la historia parte de la historia del pueblo de Irlanda y está rodada en Nueva York. Es la historia de cómo el violento conflicto religioso que hubo en Irlanda atrapaba a las familias en un bando o en otro bando. La película nos presenta una tensión entre la libertad que tiene cada uno de decidir personalmente dónde quiere situarse en la historia y al mismo tiempo la influencia que ejerce la familia, el entorno, la religión, las experiencias vividas. Esta película no es una excepción. Muchísimas otras películas, canciones, pinturas, obras de arte a lo largo de la historia de la cultura han entrado en esta temática, en la temática de ¿qué pesa más, la responsabilidad personal o el entorno? El autor del libro de Reyes, cuando nos presenta este currículum vitae de Ococías que os mencionaba hace un momento, centra gran parte de la atención en 3 nombres que no son el nombre de Ococías. Son Acab, Jezabel y Jeroboam. Acab, su padre carnal, israelita, idólatra, hábil político, indiferente a la realidad del pueblo, más preocupado por sus caballos y por su ganado que por el pueblo pasando hambre, influenciable. Le vemos ser influido por Jezabel muchas veces, otras por Elías, va cambiando de opinión y en permanente lucha consigo mismo, luchando contra la palabra de Dios, abatido por ella, arrepentido, abatido de nuevo. Menciona a Jezabel, su madre carnal, de origen fenicio, abanderada de Baal, una gran adoradora de Baal, violenta, despiadada, cruel, tirana, manipuladora. Recordemos la escena del capítulo 21, cuando para conseguir un huerto es capaz de matar a su propietario. Y el último, Jeroboam, un hombre cegado por sus ansias de poder, que no era del linaje real, que no tenía que haber reinado, que era indiferente al destino del pueblo de Dios, que fue capaz de profanar la ley, el templo y el sacerdocio, padre de la ruptura de los 2 reinos, de Israel y de Judá, de las tribus. Él es padre de la ruptura de los reinos, de una forma metafórica. Acab, Jezabel y Jeroboam, los padres de Ococías, aquellos que le influyeron, que le marcaron su camino. ¿Qué responsabilidad tuvo Ococías
en sus malos caminos y cuánta tuvieron sus padres carnales y espirituales. Este dilema recurrente al que acudimos con cierta frecuencia y que jamás resolveremos de forma satisfactoria si lo planteamos de forma estadística o por porcentajes o por conocimiento científico. Sin embargo, este dilema es relativamente fácil de resolver, o por lo menos tenemos dos grandes afirmaciones que podemos asumir como verdaderas, o eso planteo. Número 1. Tenemos libertad para decidir. Ococías tuvo verdadera libertad para decidir. Hay que reconocer que no todos partimos desde el mismo punto ante nuestras decisiones. No todos tenemos el mismo grado de independencia, los mismos recursos o la misma libertad para decidir. No todos arrastramos la misma mochila. La misma decisión puede resultar sumamente más fácil para unos que para otros. Pero al final del día tenemos que reconocer que tenemos libertad y que hay que asumir la responsabilidad personal sobre nuestras decisiones y acciones. Partamos desde un punto más fácil o desde uno más difícil. Número 1, tenemos libertad para decidir. Número 2, somos influidos e influimos. Es verdad la número 1 y es verdad la número 2. Aunque no podemos marcar los límites de la influencia, dónde empieza, dónde acaba, podemos asegurar que nuestra familia, nuestra cultura, experiencias, lo vivido nos afectan. Podemos afirmar que nos generan una mochila, un peso, y podemos afirmar que nosotros hacemos lo mismo hacia los demás. Número 1, tenemos libertad para decidir. Número 2, somos influidos e influimos. Poco antes de morir mi padre, estando ya en el hospital, me dijo una frase que jamás olvidaré y que comparto a menudo. Él me dijo lo siguiente, me dijo: Mateo, que es mi hijo mayor, Mateo es tu patrimonio. En ese momento mi hijo no había nacido y mi padre jamás llegó a conocerle. Pero sabiendo él, mi padre, que quizá no tendría tiempo a explicarme esto más adelante con mi hijo ya en vida, me quiso transmitir algo que para él era fundamental. Nosotros llamamos patrimonio a aquello que poseemos. Es una palabra que utilizamos cuando hablamos de lo que tenemos, una casa, el dinero que tenemos en el banco, nuestras propiedades. Al morir, nuestro patrimonio se convierte en la herencia de la siguiente generación. Es lo que les legamos, lo que les damos. Pues bien, mi padre aquel día lo que estaba tratando de decirme era que el patrimonio más valioso que podemos dejar en este mundo son los hijos. De una forma indirecta me estaba diciendo que él era lo que yo dejaba, mi hermana y yo era lo que él estaba dejando, y que cuando yo me fuera algún día, mis hijos serían lo que yo dejaría. Y este aprendizaje no solo es hablando de los hijos naturales, también es así en cuanto al discipulado y a los hijos espirituales. Para bien o para mal, para influir bien o para influir mal, somos padres y somos padres espirituales. Marcamos con nuestras vidas las vidas de aquellos que nos siguen. Elías vivió una vida fascinante con Dios hace casi 3000 años y la recordamos todavía, y recordamos su vida y ministerio, y recordamos muchos episodios que hemos estado narrando estos días. Sin embargo, la herencia más grande de Elías está escondida en el 2º capítulo de Reyes. Empieza el capítulo diciendo que Yahvé va a subir a Elías a los cielos. Hablaremos de eso enseguida. Es un acontecimiento grandioso que fácilmente puede distraernos del centro temático de esta predicación. Luego hay 6 versículos que nos presentan una triple repetición, una escena que se repite 3 veces. Ellos van a estar circulando de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán. Hacen 3 caminos. Y en cada uno de esos 3 caminos, cuando llegan, los profetas del lugar salen a Eliseo y le dicen: ¿sabes? Hoy Yahvé se va a llevar a Elías. No utiliza esa frase así literalmente, simplemente os estoy explicando la historia. Y Eliseo les dice que sí, que ya lo sabe, que se callen, es como que no quiero ni pensarlo. Y cada vez que se desplazan Elías y Eliseo de un lugar a otro, Elías le dice a Eliseo: mira, quédate aquí, Yahvé me está enviando para allá, tú quédate aquí, que yo me voy para allá. Pero Eliseo se niega a abandonar a Elías sabiendo que se va a marchar. Le dice: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Cuando llegan al siguiente destino juntos, se repite la escena. Los profetas se acercan, le dicen que se lleva a Elías, etcétera, etcétera. Elías, en esta escena que se repite hasta 3 veces, parece estar queriendo desprenderse de Eliseo, como si no quisiera que estuviera a su lado en su momento final. Es como si tuviera reticencias sobre la inevitable transición que está viviendo. Tiene que dejar este mundo y lo que queda es Eliseo.
tiene que dejar el ministerio profético y delegárselo a Eliseo. ¿No quería Elías que Eliseo fuera su sustituto? ¿Por qué estas reticencias? Vamos a hacer un pequeño flashback al capítulo 19 del primer libro de Reyes. Elías, recordáis, está al pie de la cueva en el monte de Horeb. Ahí ha habido un terremoto, ha habido fuego, pero él oye ahí un silbo apacible. Y cuando oye ese silbo apacible, sale y ya ve una de las cosas que le va a decir es que tiene que ungir a Eliseo como profeta en su lugar. No le dice cómo y no le dice cuándo, pero le dice, tienes que ungir a Eliseo en tu lugar. Él sale de la cueva y en el camino se cruza con Eliseo. Dice que pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Elías lleva un manto. Se cruza con Eliseo, se quita su manto y lo echa sobre Elías. ¿Qué valor tiene este manto? ¿Por qué esta acción? ¿Por qué hace esto Elías? La razón es en verdad muy sencilla si prestamos atención al texto ahí en el capítulo 19. El manto no es mágico, no es un símbolo de realeza o de autoridad profética, como se ha dicho mucho, se ha repetido y se ha insistido mucho sobre este tema. Pero cuando Elías estaba en la cueva, dentro de la cueva, antes de salir a la presencia de Dios y que Dios le hablara y le dijera que tenía que ungir a Elías, oyó el silbo apacible y supo que la presencia de Dios estaba en el lugar. Y Elías sabía que él no podía estar cara a cara frente a Dios. Así que cogió su manto, se cubrió su cara con el manto y salió fuera de la cueva. Porque antes hemos imaginado a Elías allí de pie, pero Elías estaba con un manto tirado en su cara que no le permitía estar cara a cara con Dios y que le protegía de la muerte. Lo que os estoy diciendo es que el manto de Elías estuvo en la misma presencia de Dios, que ese manto fue lo que le protegió de la gloria de Dios. Y ese es el manto que Elías echa sobre Eliseo para ungirle como símbolo de la elección de Yahvé sobre su vida. Y en esto hay un compromiso por parte de Elías. Se empieza una relación de discipulado, una relación, vamos a llamarle padre-hijo en el sentido espiritual. Las implicaciones para el padre son enormes. Elías no va a hacer esto solo como un acto de obediencia a Yahvé. Al hacer esto, está también tomando una responsabilidad sobre la vida de Eliseo. A partir de este momento, el camino de Eliseo va a ser el camino de Elías, y el camino de Elías va a ser el camino de Eliseo. Está marcando su destino. Ahora tiene que compartir todo lo que es y todo lo que tiene con Eliseo. Como os digo, hay un grado de responsabilidad muy alto. Ahora él tiene que darse, soportar, escuchar, enfocar, guiar el llamado que Yahvé está haciendo a la vida de Eliseo. Pero por parte del hijo también hay un grado de implicación muy alto. Hasta este momento, Eliseo estaba trabajando. Era un trabajador más del campo. Tenía 2 bueyes y salía a arar con ellos. Con la yunta, esa pieza de madera que unía a los 2 bueyes, que los sujetaba por el cuello, él trabajaba y guiaba a 2 bueyes en el campo. Después de que Elías lo unja, el texto nos va a decir que él va a hacer 3 cosas. Número 1, deja los bueyes. Se nos explica que él va a sacrificar a los bueyes y utilizar la carne de los bueyes para alimentar a la gente en el pueblo. Es como si hiciera una fiesta de despedida. Es más, la yunta de madera con la que los bueyes están cogidos por el cuello, él la va a usar como la leña para cocinar la carne. Es decir, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás para Eliseo. Él está entendiendo que ya no necesita ni los bueyes ni la yunta. Está sacrificándolo todo, entregando todo lo que tiene. Ha elegido su camino. Ha quemado todas las naves. Esta expresión española es muy interesante porque él quema la yunta y él es como que quema las naves. A veces la gente apela a que esta es una expresión de Hernán Cortés, pero los historiadores dicen que fue una expresión de Alejandro Magno, que en una batalla llegó con los barcos, tenía que luchar, eran menos, sus soldados estaban atemorizados y él ordenó quemar todos los barcos. Y una vez los hubo quemado todos, les dijo, no hay vuelta atrás. La única manera en la que volveréis a casa será matando a todo el mundo y cogiendo sus barcos. Pues Eliseo, ha quemado sus naves. No hay marcha atrás. Ha elegido un camino. Ha sacrificado sus bueyes. Lo segundo que hace es besar a sus padres, despedirse de ellos. Porque no solo tiene que dejar su oficio, también tiene que dejar a su familia. Tiene que confiarle a Yahvé a aquellos a los que más ama. Muchas veces, como padres, naturales o espirituales, eso es lo que más nos cuesta en la vida. Aprendemos a confiar nuestra vida a Yahvé, pero confiar la vida de los que más amamos a Yahvé es todavía más complicado. Es un paso de confianza mayor. Ya no solo es tu futuro lo que está en juego,
es el futuro de los que más amas, de los que te siguen. Lo tercero que hace Eliseo es seguir y servir a Elías, porque ha dejado la yunta de bueyes para ayuntarse a Elías. Ahora él ha cogido una yunta metafórica y la ha puesto sobre su cuello y el cuello de Elías. Ha unido su destino al destino de Elías. Esto ha sucedido en el capítulo 19, es decir, Elías ya ha ungido a Eliseo. Ha dado todo lo que tiene a Eliseo. Volvamos al capítulo 2 del segundo libro de Reyes. ¿Por qué esta reticencia que veíamos en Elías? No vengas conmigo, quédate aquí, yo voy para allá. ¿Por qué? Si Elías ya ha ungido a Eliseo, ya lo ha escogido siguiendo la palabra de Yahvé. ¿Por qué esta reticencia final? Bueno, Elías también sabe, igual que lo saben Eliseo y los profetas, que él se va, que es su momento final. En verdad, sabe que ha llegado para Eliseo la hora de la verdad. La hora, él tomó una decisión, pero ahora es el momento en el que tendrá que volar solo, sin protección, sin su maestro, sin el profeta, sin su papá espiritual. La decisión de continuar adelante con su llamado está exclusivamente en el tejado de Eliseo. Elías no puede obligarle a responder. Es Eliseo el que tiene que responder. Pero Eliseo está igual de decidido que el primer día. Le dice, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Fijaos, nada es accidental en este relato. Nada. Tenemos la situación de que Yahvé va a llevarse a Elías. Los únicos hombres en toda la historia de la Biblia que tienen un final relativamente parecido son Enoc y Moisés. Junto con Elías son los únicos tres que o van a ser arrebatados o tienen a muerte pero no se encuentra el cuerpo, cosas así por el estilo. Así que este texto va a evocar constantemente a Moisés y a la relación que Moisés tenía con Josué al final de su vida, a la transición que Moisés hizo con Josué, de su liderazgo a Josué. De la misma manera, ahora se nos está narrando la transición del liderazgo de Elías a Eliseo. Os he dicho al principio que iban por varios lugares, pero el lugar final donde están ahora, a la hora de la transición, es el Jordán. Exactamente el lugar donde se dio la transición entre Moisés y Josué. Elías toma su manto, el manto que en un sentido puede simbolizar el poder de Dios, dado que ha estado en la presencia de Dios, lo va a doblar y va a golpear el Jordán. Y el Jordán se va a abrir y Elías y Eliseo van a cruzar el Jordán sobre seco. Mientras están cruzándolo, Elías, que ama a Eliseo y ve que no le ha abandonado y que su decisión es firme, le dice rápido, dime qué quieres que haga por ti antes de que me marche, antes que me quiten de tu lado. Y Eliseo va a responder, quiero una doble porción de tu espíritu. Aquí muchos autores han mal leído o mal interpretado ese sentido de doble porción. Parece que en una lectura superficial parece que Eliseo esté queriendo más que Eliseo. Quiero el doble que tú. Quiero el doble de poder que tú. Hacer el doble de cosas que tú. Sin embargo, lo que está Eliseo pidiéndole es la primogenitura, la herencia. Al primogénito se le daba el doble. Lo que le está diciendo Eliseo a Elías es, quiero ser tu sucesor. Quiero ser el que siga el ministerio que tú estás haciendo. Lo que le interesa a Eliseo de Elías es la herencia espiritual que puede recibir de él, no lo material. Eliseo, que hasta este punto de la historia no ha tenido ningún tipo de revelación profética o de visión profética que sepamos, cuando va a asumir un ministerio profético, va a ver justo entonces, por primera vez, una visión, va a tener la primera visión de su ministerio profético. Justo cuando Elías se va a marchar, Eliseo ve un carro de fuego y caballos de fuego cruzando entre ambos, que los separan. Como, bueno, Eliseo ya está en otro lugar. Yo estoy aquí y él está allí. E inmediatamente, de un torbellino, Elías es llevado al cielo. No sobre el carro de fuego, como algunos pintan a veces, sino en un torbellino del cielo, él se va a marchar. Esa visión de los carros de fuego, de los caballos de fuego, va a marcar el ministerio de Eliseo en adelante. De hecho, 6 capítulos después, en mitad de una guerra contra Siria, donde Siria es mucho más poderosa, vemos a Eliseo y a su siervo Giezi. Ahora Eliseo es el padre y Giezi es el hijo. Y Eliseo va a orar a Yahvé, abre los ojos de Giezi para que vea los carros de fuego y los caballos de fuego.
de hijo a padre. Esa es la transición que poco a poco irá haciendo Eliseo también. Elías se va, Eliseo se queda. El padre se marcha, el hijo se queda. El clamor de Eliseo cuando Elías se va es el siguiente: Padre mío, carro y auriga de Israel. El auriga era el conductor de un carro. Está diciendo, eres mi padre, se va mi padre. El que ha sido el carro, la fortaleza en las guerras, en la batalla. Él ha sido la defensa, la protección de Israel. El que guiaba el carro de Israel. Elías se marcha, pero Eliseo se queda. Elías se marcha, pero el patrimonio de Elías se queda. Eliseo, su relevo profético, el nuevo auriga, el nuevo conductor que guiará a Israel por casi medio siglo. Es importante lo que hizo Elías. Cada cosa que hizo Elías en su ministerio fue importante. Pero lo más importante que hizo fue dejar a Eliseo, que continuó con el legado durante más de 50 años. Es muy interesante como detalle, como dato, que al final de la vida de Eliseo, cuando él muera, el rey Joás exclamará de él, Padre mío, carro y auriga de Israel. Las mismas palabras que él dice de Elías, las va a decir el rey Joás de él. Al final de este relato del capítulo 2, Eliseo recoge el manto. Cuando Elías se va al cielo, su manto cae. Eliseo lo recoge. Y esta es quizá la señal definitiva de esa transición. El manto de Elías, como símbolo, ahora es el manto de Eliseo. La siguiente escena es casi un reverso de la historia. Eliseo vuelve hacia el Jordán, coge el manto, golpea el Jordán, se abre y vuelve a pasar en seco. Y qué curioso, que la primera escena prácticamente del liderazgo de Josué fue cuando cruzaron el Jordán en seco con todo el pueblo. Unos versículos después, y con esto finalizamos casi la historia, no le vamos a prestar demasiada atención a los detalles, pero unos versículos después, Eliseo enfrentará un primer problema en la ciudad de Jericó: aguas malas y tierra estéril que están condenando a muerte y a esterilidad la ciudad. El versículo 22 dice que las aguas fueron sanas hasta este día conforme a la palabra que habló Eliseo. Y este final del capítulo 2 te marca cómo ha empezado oficialmente el ministerio de Eliseo, como el patrimonio de Elías sigue vivo. Porque si recuerdas el principio de Elías, cuando él fue a Acab y le dijo, ya no va a llover, dijo, no va a llover por mi palabra, ya no va a volver a llover. Y Eliseo, en este principio de su ministerio, va a decir, estas aguas van a ser sanas, y así sucederá. ¿Qué pertenece a nuestras decisiones personales y qué pertenece a la influencia de nuestros padres espirituales? ¿Qué libertad de decisión tuvo Ocosías o qué libertad de decisión tuvo Eliseo? La historia nos ha presentado dos pares de padres-hijos. Por un lado, un hijo malo que decide mal y que ha tenido malos padres que le han mal influenciado. Padres naturales y padres espirituales. Recordemos que Jeroboam no es su padre natural, ni siquiera está en su línea genealógica. Nos presentan también a un hijo Eliseo y a un padre Elías, que tampoco son padre e hijo de forma natural, carnal, sino espiritualmente. Y los diferentes caminos que siguen cada uno. Reyes que no guiaron al pueblo y profetas que sí lo hicieron. No importa cuál sea tu función en el reino de Dios, tu ministerio, tu llamado. Con total seguridad, quiero que escuches la voz de Dios diciéndote que estás llamado a ser padre espiritual de otros, madre espiritual de otros, y que tu guía a otros marcará el destino de otros. Elías fue totalmente radical en su vida. Elías entregó su herencia a Eliseo y también nos ha dejado una herencia a nosotros. La herencia imperfecta de Elías señala claramente hacia la perfecta herencia en Jesús. Y quiero acabar con estas reflexiones finales viendo a la persona de Elías frente a la persona de Jesús. Elías acabó su vida subiendo al cielo. Y el gobierno más malo de la historia de Israel, la casa de Omri, Acab, Ocosías, descendió lentamente con Ocosías y Joram hasta desaparecer por completo. Jesús ascendió a los cielos y el gobierno del mal de este mundo, que parece gobernar la historia de la humanidad, desciende lentamente mientras su reino crece y crece y desaparecerá por completo. El cuerpo de Elías, en el relato del capítulo 2 de Segunda de Reyes, fue buscado por los hijos de los profetas, que lo vieron
salir volando en el torbellino y creyeron que habría caído por algún sitio y lo estuvieron buscando. El cuerpo de Elías fue buscado. Hasta ellos, a los profetas, les costó creer en el arrebatamiento de Elías. El cuerpo de Jesús fue buscado por los judíos que esperaban al Mesías. Hasta a ellos les costó creer en la resurrección y en la ascensión de Jesús. Malaquías, en el Antiguo Testamento, profetizó que Elías volvería antes del día del Señor para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Jesús vino para mostrar el corazón del Padre que hace volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y además aseguró que volvería una segunda vez para llevarnos a la casa del Padre antes del día del Señor. Con la partida de Elías, su discípulo Eliseo recibió la herencia del espíritu de Elías. Con la partida de Jesús, sus discípulos hemos recibido la herencia del espíritu de Jesús. Os decía al principio que la historia de Acab finalizó con una flecha que hirió al rey entre las junturas de su armadura y una larga batalla que le tuvo derramando su sangre hasta morir. Así finalizó la historia de Acab. Nuestra historia empezó con otro rey, en una cruz, derramando hasta su última gota de sangre en una batalla espiritual para rescatarnos y darnos vida eterna en herencia.